Buenas tardes, mi nombre es Eliana Alvarado, yo soy ingeniero de petróleo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un placer esta invitación que recibí del ingeniero Roberto Sol en conmemoración de su cuarto aniversario de CIFCOR. Felicitaciones, Roberto, que sigan los éxitos. También aprovecho la oportunidad para felicitar al capítulo estudiantil del Politécnico Santiago Mariño, que también arroja su cuarto año de fundado. En esta oportunidad yo les traigo un tema que si bien es conocido por todos, ¿verdad? Debido pues al boom que ha existido en los últimos años, tal vez en nuestras geografías, digamos, tenemos el conocimiento de nuestras rocas fuentes o madres, pero como eso, como rocas fuentes, como rocas generadoras. Y no sabemos, digamos, cómo indagar, si bien podemos tener una visión distinta y qué hacer para proponer una visión distinta a nuestras rocas madres o fuentes como yacimientos no convencionales. En este ejemplo yo le voy a traer los shale gas, que es un tipo de yacimientos no convencionales que digamos que tienen sus fortalezas, ¿verdad? Tanto en el boom que sabemos que hay mundialmente como en nuestro caso aquí posiblemente en Venezuela. Entonces, nuestro contenido va a ser un poco indagar, ¿verdad?, cómo están esas reservas de yacimientos convencionales de shale gas en el mundo, un poco de la introducción para entender un poquito de la génesis de estos hidrocarburos dentro de estas formaciones, asimismo como en el sistema petrolífero, lo que significa la migración del gas para el entendimiento de regímenes de flujo, ya cuando lo estamos viendo ya como un yacimiento. Y bueno, cómo digamos, dentro de nuestras primeras evaluaciones, cómo comenzamos a hacer esta evaluación de los shale gas. Para empezar, para ponernos en contexto, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí en este diagrama ternario, ¿verdad? Tenemos que los yacimientos convencionales de nuestras cuencas ya conocidas, tenemos que, bueno, hemos estado por muchos años explotando, ¿verdad? Conociendo y explotando estos tipos de hidrocarburos, que es de acuerdo a su calidad, basada alta y media y con baja complejidad. Sin embargo, como pasa el tiempo, ¿verdad? Nuestras reservas de estos tipos convencionales se van agotando y estamos yendo a lugares, a lugares en donde este hidrocarburo que posiblemente está en una situación, en una forma un poquito más compleja. ¿Eso qué conlleva? Bueno, invertir, ¿verdad? Más costos para poder determinar su presencia y tecnología. Es por ello que hacia la base tenemos los que fuertemente demandan esos costos y complejidad. Entre ellos tenemos el shale oil, el shale gas, los extrapesados, entre otros. Dentro de los yacimientos no convencionales que están relacionados al gas, no solamente el que les voy a hablar hoy, sino también los tenemos en yacimientos muy apretados o tie gas, en mantos de carbono, que son los coal bed methane y los hidratos de metano. Los shale gas son, digamos, formaciones, son lutitas, ¿verdad? De muy baja permeabilidad y que básicamente las hemos conocido siempre en nuestro sistema petrolífero como una roca sello, ¿verdad? Sin embargo, en esta oportunidad vamos a empezar a mirar, la verdad, desde la roca que generó el hidrocarburo. Aquí les dejo unos conceptos de gases no convencionales, de tipo de yacimientos que contienen gas de forma no convencional. El mapamundi. Bueno, aquí básicamente lo que yo les quería mostrar con esta reserva de yacimientos no convencionales asociados a los shale es la distribución. Es como nosotros empezamos a ver que aparecen geografías con potenciales, ¿verdad?, prospectivos y reservas de estos yacimientos no convencionales tipo shale, tanto petróleo como para gas, ¿verdad? Si nos vamos a los shale gas, ¿verdad?, también vamos a conseguir una distribución que cada vez va creciendo más. Eso debido, como les digo, a inversión, a tecnología que nos ha permitido como ir a buscar en ese enfoque de ir a buscar hidrocarburos,
hemos conseguido pues estas oportunidades en este tipo de formación que son las lutitas. Como introducción, pues vamos a hablar un poquito de esas cosas, de esas disciplinas, una de las primeras, digamos, que nos ha ayudado a colaborar, ¿verdad?, en la potencialidad de nuestra roca fuente como roca fuente. Y que ahora esos mismos conceptos nos ayudan a enfocarlo, pero ahora como prospecto, ¿verdad?, como algo prospectivo para ser explotado. Entonces la geoquímica es una disciplina, ¿verdad?, que tiene como objetivo, ¿verdad?, la abundancia absoluta y relativa de los elementos y sus especies. Y dependiendo, pues, del enfoque que ella nos aporta, ¿verdad?, el área de investigación es la geoquímica orgánica, ¿verdad?, la que nos ha contribuido mayoritariamente en la industria petrolera en las etapas de exploración y yacimiento. Es por ello que nosotros hemos conseguido adicionalmente a este tipo de estructuras convencionales, tanto estructurales como estratigráficas, hemos conseguido pues potenciales en las rocas generadoras o en rocas apretadas o en mantos de carbón. ¿Cómo debemos, digamos, asociar o comenzar a asociar estas nuevas oportunidades que ya estaban ahí? Bueno, en el reconocimiento, ¿verdad?, de la transformación de la materia orgánica, primeramente con la estimación de su potencialidad a través del carbono orgánico total y de cómo ella a compresión y temperatura, ¿verdad?, se va transformando hasta generar un producto que sea tanto, sea finalmente hidrocarburo líquido o gaseoso. Pero que todo parte pues de la cantidad y del tipo de materia orgánica que se deposite con los sedimentos, se mantenga en condiciones de no oxigenación y se preserve, para que pasando por cambios de presión y temperatura pueda transformarse en un producto. ¿Qué producto es ese? Bueno, el querógeno es uno de la parte de la fracción de la materia orgánica en las rocas sedimentarias que es insoluble, ¿verdad? Por ejemplo, en solventes orgánicos. Básicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí que del total de la roca fuente, más o menos el 2% de esa cantidad, nosotros podemos determinar, ¿verdad?, ese contenido de carbono orgánico total, ¿verdad?, a través de la cantidad de materia orgánica presente, y también más o menos en la misma proporción el producto, el bitumen generado, que es la parte soluble de este querógeno. Los querógenos, ¿verdad?, dependiendo de dónde provenga la materia orgánica, se haya determinado que hay 4 tipos, ¿no? Y que cada uno tiene un producto final generado que va desde los hidrocarburos líquidos hasta el carbón. En el caso del querógeno tipo 1, mayoritariamente provenientes de cuencas lacustres, ocasionalmente marinas, que normalmente genera crudo, hidrocarburos líquidos. El que se le ha adjudicado la mayoría de los hidrocarburos en las cuencas hoy en día, que es el tipo 2, que es básicamente más marino, donde tenemos petróleos dependiendo de la condición en que se encuentre con más o con menos contenido de azufre. El querógeno tipo 3, que básicamente es de origen continental y lo que genera es gas natural, hasta el del querógeno tipo 4, que es formado por partículas inertes, que el producto a tener es el carbón. Dentro de lo que es el querógeno tipo 3, ¿verdad?, es un querógeno tipo maderáceo que tiene como maceral la lignocelulósica, que es básicamente proveniente de plantas terrestres. Entonces, el querógeno tipo 3 es responsable de, en su transformación, generar hidrocarburos gaseosos. Ok, ¿cómo es ese gas generado? Ok, el gas se generó de acuerdo a todo lo que hemos visto, pero ¿cómo se encuentra? O sea, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Cómo lo voy a conseguir? Bueno, lo vamos a conseguir en una formación, no olviden que es una formación de muy baja permeabilidad, y lo vamos a conseguir en estos espacios, muy chiquititos en el orden de nanoporos, ¿verdad? Y la otra parte absorbida en la materia orgánica, los minerales. Entonces, es de difícil acceso, ¿verdad? Más allá de la cuantificación que hagamos de ese gas, también tenemos que pensar dónde vamos a conseguir dentro de esa formación el gas.
Uno, por supuesto, de los parámetros iniciales que nos va a decir la cuantificación, magnitud, potencialidad de esa roca fuente, es el carbono orgánico total. Básicamente, de verdad, es uno de los primeros parámetros en geoquímica que se determina. Luego ya vamos a ver que lo acompañan otros parámetros que nos van a decir el momento de generación, básicamente el momento en que se generó ese hidrocarburo. ¿Ok? El gas no solamente es cadenas de carbono, sí, e hidrógeno. Vamos a tener también presencia de otros gases como el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno, que también tienen sus génesis y forman parte de la composición de ese gas como génesis como tal. Si, por ejemplo, si es nitrógeno, pues puede provenir básicamente de vulcanismo, transformación de nitrógeno orgánico o amoníaco. Ok, la materia orgánica, ¿verdad? Sufre esa transformación a través de tres etapas conocidas que son diagénesis, catagénesis y metagénesis. La materia orgánica, dependiendo, ¿verdad? De que nos haya sido, digamos, la fuente, si es un querógeno tipo 1 y 2, va a tener un origen, ¿verdad? De una fuente sapropélica, y si es un querógeno tipo 3, una fuente más húmica, o sea, más de origen terrestre, de plantas terrestres. Eso nos va a permitir, digamos que en función de la temperatura, ese querógeno que se va transformando puede hacerlo en líquido, en gas húmedo y gas seco, que serían gas termogénico, y si es un gas de origen biogénico que se da en las etapas iniciales de la diagénesis, digamos que es un gas asociado a una presencia pues, de una comunidad de bacterias. Esta lámina es muy importante porque no solamente, si ya sabemos que parte del volumen del gas está absorbido sobre los sólidos, ¿verdad? Que pues materia orgánica, minerales, nosotros debemos saber la parte mineralógica, es muy importante cuantificar y ver que nuestra roca fuente hacia qué apunta, si es más carbonática, si es más arcillosa o si es más de contenido feldespático o cuarzo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar en la parte del diseño de la fractura, de la propagación de la fractura. Del sistema petrolífero, bueno, puedo decir, en un sistema convencional nosotros tenemos nuestros 4 elementos y nuestros 4 procesos. En un sistema petrolífero de un yacimiento no convencional, principalmente nuestra roca generadora va a ser también nuestra roca almacenadora. En cuanto a la migración del gas, los querógenos tipo 3 migran por difusión. Eso es un concepto muy importante conocerlo en la migración primaria en un sistema convencional que se dan todos estos procesos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo eso nos ayuda a entender la parte, para lo que son las lutitas y entender el transporte o el fenómeno del transporte? Bueno, acuérdense que nosotros tenemos formaciones de baja permeabilidad, por lo tanto tenemos poros digamos, en magnitud de nanoporos. Tenemos gas que está en algunos espacios de esa magnitud de tamaño libre y otros adheridos. Entonces tenemos una gran parte o casi toda, vamos a llamarlo de esa matriz con esa conformación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, para poder explotar y llegar a ese gas, tenemos que fracturar, entonces generamos fracturas. Entonces, digamos, es importante conocer cómo el gas se transporta desde la matriz, lo hace en la matriz, cómo lo hace de la matriz a la fractura y en la fractura, de manera que poder, digamos, colaborar en la parte de ingeniería y yacimiento de cómo se hace cómo se da el transporte o el comportamiento del flujo. Inicialmente, ¿verdad? En esta etapa geoquímica, normalmente lo hace por difusión, pero ya se ha visto que dependiendo del rango de los poros, ¿verdad? De estos microporos puede darse más de un fenómeno que no solamente por difusión. ¿Ok? Ok, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar, como ejemplo, una evaluación de nuestro shale gas? Bueno, nuestros parámetros geoquímicos, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado, serían el COT y la madurez a través del porcentaje de vitrinita. Si ese porcentaje se encuentra entre 1,2 a 1,7, el tipo de gas generado, ¿verdad? Puede ser de origen biogénico o termogénico, ¿verdad? Nos va a dar un indicio del momento en que se encontraba, digamos, transformándose esa materia orgánica.
La potencialidad, por supuesto que realmente es importante tener tanto el COT como la madurez, digamos, conocidas. Y saber si es un gas de origen biogénico o un gas por efecto de esa misma transformación del querógeno. Después, nosotros tenemos que saber cómo interpretar esa parte geoquímica en un volumen, ¿verdad? Y ahí empieza la interacción geoquímica-yacimiento. ¿Cómo yo llevo ese potencial a un valor, a metros cúbicos, a qué cúbicos? Bueno, calculamos el gas original in sitio como nos han enseñado, solo que ahora vamos a tener un componente adicional que es el gas absorbido. El gas absorbido, ¿verdad? Lo vamos a utilizar, a aprender metodologías a través del isotermo de Langmuir, que no es más que comprender la parte de absorción de un gas sobre una superficie. Y la parte del gas intersticial, eso sí se mantiene conocido a través de la evaluación petrofísica derivada de la toma de registros convencionales. Entonces, ese isoterma de Langmuir es llevar el proceso o el conocimiento de la absorción, del fenómeno de absorción de un gas sobre una superficie sólida a estos conceptos de formación, en formaciones como las lutitas. Y básicamente lo que tenemos que en esta metodología es calcular nuestro gas absorbido, nuestro contenido de gas de esas características. Hacemos una corrección por temperatura, conocido el COT, puede ser derivado de muestras o de registros indirectamente de la interpretación de registros eléctricos, y corregimos nuestro valor y vamos a determinar una cantidad de gas absorbido, que junto con la cantidad de gas intersticial, que si bien es como nos lo han enseñado a nosotros en la parte de yacimientos de gas, ¿verdad? Vamos a obtener el volumen total de ese gas como potencial en nuestra roca fuente, en nuestra roca madre. ¿Ok? Entonces, una vez, ¿verdad? Que sabemos que ese gas está, o sea, cuantificamos ya cuánto volumen, bueno, hay que buscar hacer cómo explotarlo, ¿verdad? Y sé que hice un salto aquí, pero ya quería llamarles la atención un poquito con esto. ¿Qué manera hemos conocido de mayormente contactar más áreas? A través de perforación horizontal, ¿verdad? Y adicionalmente, para este tipo de yacimientos no convencionales, fracturamos agua a presión con un agente apuntalante que nos permita mantener el mayor tiempo posible esa fractura abierta, y lo vamos a hacer posteriormente por ciclos de estimulación. Pero ¿a dónde va? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Miren la escala a la cual nosotros estamos buscando mantener el performance o producción de los pozos de yacimientos tipo shale gas. Nosotros estamos buscando el gas aquí, mantener el performance de producción de los pozos, que es un gas que proviene de acá. Entonces, por eso es que es importante la fractura, porque nosotros tenemos que mantener este contacto lo que mejor podamos y el mayor tiempo posible. Y es de difícil acceso, tenemos gas libre, gas absorbido, gas en solución. Entonces, por eso es que es importante saber, ok, nosotros ¿qué conocemos? Tenemos fractura hidráulica para yacimientos tipo lutita. Ajá, pero ¿por qué fracturamos? Ah, porque si el gas no sale, pero ¿por qué no sale? Pero es porque el gas está así. Entonces ya entendemos por qué tenemos que fracturar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer que ya conozcamos? Bueno, utilizar todo nuestro flujograma de trabajo en la caracterización de yacimientos convencionales, solo que vamos a incorporar disciplinas como geoquímica, geomecánica y fracturamiento hidráulico en nuestro flujograma de trabajo. El primer ejemplo que yo les traigo es de Venezuela, Colombia, que es la formación La Luna. Para nosotros aquí en Venezuela y en Colombia, supongo también, nuestra roca fuente por excelencia de la cuenca de Maracaibo es la formación La Luna, que para nosotros aquí está bastante estudiada, la conocemos mucho, hay muchos investigadores que han propuesto y tienen todo lo que nosotros conocemos es debido a todos esos estudios, ¿verdad? Solo que ahora queremos saber si ella tiene potencialidad o sigue teniendo potencialidad como un shale, ya sea petróleo o sea gas. De hecho, incluso tenemos estimaciones de la potencialidad cuando estuvo generando petróleo y cuando estuvo generando gas. ¿Qué tenemos como actual? Bueno, la Agencia Internacional de Noticias ha determinado como áreas prospectivas
a la formación La Luna, ¿verdad? Una parte de Colombia y una parte de Venezuela, donde se ha identificado ventanas de gas seco, gas húmedo y petróleo. O sea que la productividad de la roca fuente de la Luna aparentemente ser buena. Lo que nos falta a nosotros aquí en Venezuela, que ya se han hecho estudios, se han levantado información bastante, muy valiosa en cuanto a esta primera parte de geología, geoquímica, sísmica, que nos ha ayudado con muestras tanto de núcleo como de registro, interpretar y hacer estos primeros prospectos, mapas de COT relacionados con cambios de fase, ¿verdad? Que nos permiten establecer que sí. Ahora de eso, ¿qué nos hace falta? Cuantificar el volumen y empezar a hacer nuestro flujograma de trabajos de estudios de yacimiento. Solo que vamos a incorporar geomecánica y la parte de fracturamiento hidráulico. El ejemplo que yo les traigo externo es de Eagle Ford en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Eagle Ford es una formación, una roca fuente análoga a la formación La Luna y Querecual hacia el oriente de Venezuela. Son de la misma edad geológica, tienen la misma, digamos, mucha similitud en el estudio. Y bueno, ¿por qué no? O sea, estas cuencas que están acá, estos campos acá, ya están en una fase de explotación. Quiere decir que todo lo parte previa nos es a nosotros de referencia para empezar a visualizar a la roca fuente nuestra, en este caso la formación La Luna y o Querecual, como unas posibles prospectos. Eagle Ford está ubicado en el suroeste de Texas, ¿verdad? Cubre alrededor de 12 condados. Y como verán aquí, ya están muy bien identificadas las zonas de generación de gas, condensado y petróleo. Está muy bien estudiada y eso nos va a permitir mucho hacer analogías. Digamos, hay muchos pozos en las diferentes zonas, que quiere decir que hay mucha información a estudiar. Verticalmente se dividen en dos principales miembros, que son nivel superior e inferior, y es la responsable de esta columna, como de otras rocas fuentes, responsable de esta columna estratigráfica. Igualmente tiene estudios de carácter bioestratigráfico, cronoestratigráfico, que permiten pues incorporarse y dar validez a lo que ya ha sido estudiado como un shale. En Venezuela nosotros también tenemos estos tipos de estudios, solo que ahora vamos a tratar pues de utilizarlo con toda esta nueva visión de prospectividad. Desde el punto de vista de yacimientos también hay declaraciones ya o zonificaciones digamos, de pozos que producen diferentes, producen de forma distinta, y eso tiene que ver con la génesis. El COT no es una distribución homogénea en el caso de Eagle Ford. Entonces deberíamos pensar entonces que si hacemos nuestra analogía aquí en Venezuela con nuestros estudios, deberíamos esperar algo parecido. Y el rendimiento de los pozos está implícito esta génesis del gas, y no solo tiene que ver con la parte mecánica, la parte posterior de fracturamiento, hacia dónde va la fractura, si soportarnos con la mineralogía, como lo digo aquí un poquito más adelante, que nos ayuda a saber, ¿verdad?, a mejorar ese diseño de fractura, digamos, en este tipo de formación. Ahora bien, estas analogías digamos, son un buen soporte para hacer la evaluación inicial, hasta nuestros estudios de simulación de yacimientos, que tenemos, digamos, software que nos acompañan hasta ese punto. Ahora, ¿qué pasa con estas cuencas que ya tienen historia? También tenemos que aprender de cómo se ha hecho el performance, el seguimiento, el diagnóstico de estos pozos, ¿verdad? La interpretación del comportamiento de producción de estos pozos. Es por ello que la metodología de Clay Analysis es muy conocida y sigue existiendo y es aplicable, tal vez con algunas modificaciones, pero es exactamente el mismo concepto. ¿Qué analogía podemos hacer? Con los yacimientos naturalmente fracturados, que tienen un sistema de doble porosidad, matriz, fractura. Aquí lo vamos a hacer igual, ¿verdad? El comportamiento declinatorio o de declinación de este tipo de yacimientos vistos a través de la producción de los pozos es de un carácter específico.
Igualmente con los regímenes de flujo. Esta parte de aquí, si partimos del entender cómo el flujo de gas, cómo migra el gas, cómo debía migrar el gas en su migración primaria, si hubiese sido el caso, ¿verdad? Que se haya dado, y entender ese fenómeno y ver, trasladarlo digamos, a la matriz acá, digamos, ya a esta parte de producción, ¿verdad? Podríamos entender, bueno, mira, los regímenes de flujo que están asociados a lutitas o a formaciones tipo lutitas, no comprenden solamente la parte de difusión. La parte de difusión, tal cual como se dice en la génesis del gas, no es solo difusión. La difusión se da para un tipo de poros, de tamaño de poros. Después viene un flujo no darciano. Después tenemos un flujo de estas características. Entonces, todo eso nos ayuda a entender cómo los pozos producen y por qué producen así. Y las respuestas de las presiones a través de la interpretación de las pruebas de presión. Fíjense que aquí nunca está de más siempre que nuestra evaluación inicial nos dé siempre respuestas en el seguimiento, en la vigilancia y en la interpretación de la producción de los pozos. Igualmente, en el diseño de las fracturas y en la formación de los pads, en la dirección de los pads, tratar de relacionarlo con la identificación de los flujos, de los regímenes de flujo. Igualmente, el análisis del rendimiento de los pozos tiene una parte analítica, una parte de validación, una parte de proyección. Entonces, bueno, la idea con esta presentación era darles como un enfoque, ¿verdad? Decir, bueno, mira, nosotros tenemos conocimiento en nuestra roca fuente, pero como roca fuente, roca generadora. ¿Qué pasa si la podemos ver a ella como una roca prospectiva para poder seguir teniendo potencial de ella? Bueno, tenemos que hacer esto. Nosotros mismos sabemos si nuestra roca, digamos, generó líquidos, generó gas, qué tipo de querógeno, digamos, es el soporte de nuestra generación. Y con esa información que ya tenemos podemos empezar a indagar, completar nuestra interpretación con el apoyo de estas analogías de cuencas que tienen estudio y seguir pues profundizando dentro del estudio. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, gracias a CISCOR a través del ingeniero Roberto Sole por esta oportunidad que me dio de compartir con ustedes esta majestuosa charla. Hasta luego.